Buenos días, hermanos, amigos. Que el Señor los bendiga. Vamos a continuar con un mensaje que comenzamos la semana pasada, del capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, en un pasaje muy conocido. Era el pasaje del buen samaritano. ¿Qué es lo que veíamos en este pasaje? Veíamos de qué manera Dios nos enseña a amar. Entonces, lo que yo tengo que tratar de entender, ¿no?, que es lo que Dios quiere que sepamos, que cuando yo leo la palabra, la tengo que leer para mí. Y la tengo que leer entendiendo de que Dios me está enseñando algo. Si no lo entiendo, le tengo que volver a preguntar. Para eso podemos hablar con Dios a través de la oración. Si no hay hermanos que a lo mejor nos puedan orientar en cuanto a esto. Pero sí tenemos que tener eso en claro, que cuando se lee la Biblia, se abre la palabra de Dios, no es una revista. Es para ver o tratar de entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Y cuando leemos un pasaje como este, el buen samaritano, un pasaje tan leído, tan enseñado, incluso desde que los chiquitos vienen a la horita feliz, se les enseña y se les habla del pasaje este del buen samaritano. Así que mire, lo primero que vamos a hacer va a ser leer el pasaje y después vamos a continuar con esta segunda parte del mensaje. Dice así, capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿No es cierto? Recordemos cómo era esta historia. El Señor estaba sentado ahí frente a un intérprete de la ley que vino para tentarle, hacerle algunas cosas, ¿no es cierto? Pero el Señor, estando mucho más allá de todo, empezó a contarle una historia y a llevarlo hasta una posición para mostrarle qué es lo que él tenía que aprender y qué es lo que él no estaba haciendo. Bueno, eso mismo es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Cuando leemos la palabra, es para ver, ¿no es cierto?, qué es lo que no estamos haciendo, qué es lo que tenemos que hacer y pedirle al Señor que nos ayude. Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, entonces no tendríamos problema, ¿no es cierto? Porque para eso el Señor nos dejó. Él sabía perfectamente que con nuestra fuerza humana sería imposible para ninguno poder obedecer al mandato de Dios. Pero para eso nos dejó el Espíritu Santo, para que lo podamos obedecer
Así que bueno, habíamos visto y habíamos terminado la semana pasada con la primera parte y habíamos hecho una pequeña reflexión, ¿no? Porque cuando el Señor terminó de relatar esta historia, le preguntó al intérprete de la ley, ¿no? ¿Cuál de los tres fue el prójimo del herido que estaba ahí al costado del camino? Entonces, si el Señor nos hubiese preguntado a nosotros, le hubiésemos dicho, el samaritano fue el prójimo. Si le hubiese preguntado a cualquier gentil de ahí del momento, también le hubiese dicho el samaritano. Si le hubiese preguntado a los discípulos, le hubiesen contestado al samaritano. Fue el prójimo del ladrón, del herido. Pero cuando le preguntó a este judío no pudo contestar samaritano. Entonces dijo, el que usó de misericordia con él. Bien has respondido, le dijo el Señor. Haz esto y vivirás. O sea, lo que el Señor pretendía era que él entienda la historia. No que pueda nombrar al samaritano o no lo pueda nombrar, pero que entienda la historia para mostrarle en qué estaba equivocado y lo que tenía que hacer. Tenía que aprender a amar y no sabía, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que me pasó a mí cuando empecé a entender el mensaje, me di cuenta que no sabía amar. Así que el samaritano, si el intérprete de la ley, si bien no la pudo esquivar la lección, porque estaba ahí cara a cara con el Señor, o sea que no la pudo esquivar, pero entendiendo quién había sido el prójimo, porque esa fue la pregunta que él le hizo al Señor, ¿y quién es mi prójimo?, le dijo, ¿no? Entonces, el Señor le mostró quién era el prójimo, pero intérprete de la ley, en él todavía existía esta bronca judía contra los samaritanos que no pudo llegar a pronunciar la palabra samaritano, sino dijo, el que usó de misericordia con él. Bueno, para el caso el Señor había entendido perfectamente cuál era la lección y el propósito de lo que él le quiso enseñar. Así que el Señor, cuando él vio que él entendió, le dijo, bueno, ahora que entendiste, anda y hacelo, ¿no? Y habíamos terminado con una muy pequeña reflexión también que nos decía que el día que el Señor le dijo esto a este intérprete de la ley, me lo dijo a mí. ¿Entendiste ahora que leíste el pasaje? ¿Entendiste cómo tenés que empezar a amar? ¿Entendiste quién es tu prójimo? Bueno, si lo entendiste, bueno, andá y hacelo. Eso es lo que el Señor nos estaba diciendo. Ahora bien, ¿por qué? Porque si yo entiendo que este mensaje es para mí, entonces nunca voy a juzgar a nadie, por más que haga lo que haga, sea bueno o sea malo. Si yo entiendo este mensaje que estoy acá, este pasaje de la Biblia que el Señor me dejó en cuanto a cómo amar, no voy a estar fijándome ni juzgando a nadie por más que haga las cosas mal. ¿Entienden lo que le quiero decir? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque cuando vemos qué es lo que el Señor enseña del amor y dice que el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Entonces, si yo aprendo a amar, voy a pasar de alto, pero muchísimas cosas, muchísimas cosas. Así que, por esto es que este mensaje, ¿no es cierto?, es un mensaje que es pero tan sencillo, pero tiene una enseñanza tan profunda, ¿no es cierto?, de la cual nosotros estamos tan lejos. Es justamente saber cómo amar a nuestro prójimo, no como amar a nuestra esposa, no como amar a nuestros hijos, entre comillas, ¿no es cierto?, amar, porque tampoco sabemos amar, vamos a ver. Cómo amar a nuestro prójimo, cómo Dios quiere que amemos. Ese es el tema. Entonces, vamos a ver que hay 3 lecciones de las cuales no podemos escapar, pero muy importantes, ¿no? La primera historia nos muestra que el secreto de amar no se encuentra en la religión, ¿sí? Todos los
Todos los participantes de esta historia, todos, sin excepción, eran todos religiosos, excepto el samaritano, por supuesto, ¿no es cierto? Que ese fue el ejemplo que el Señor nos dejó. Pero fíjense que, a ver, tratando de entender esta historia, incluso hasta los ladrones fueron religiosos. ¿Por qué? Y porque dice que ellos se fueron, dice el pasaje, dejándole medio muerto. A ver, vamos a tratar de entender. Se fueron dejándole medio muerto. O sea, ellos no querían cargar con una muerte, ¿no? Que la gente no vaya a pensar que ellos eran criminales. No, no, no. Nosotros somos ladrones, no somos criminales. Claro, ahora, se fueron dejándole medio muerto. ¿Qué pasaba si no hubiese pasado el samaritano por ahí? ¿No se hubiese muerto? Bueno, entonces, ¿cuál hubiese sido la consecuencia de estos ladrones? ¿No hubiesen sido homicidas? Porque se hubiese muerto. Entonces, lo que vemos con claridad, que el secreto de amar no se encuentra en la religión. ¿Por qué? Porque la religión te tapa los ojos y no te deja ver las consecuencias. No te deja ver qué es lo que va a pasar. La religión te quiere mostrar, quiere hacerse mostrar algo que no es real. Ellos querían demostrar que no eran asesinos, pero si no pasaba el samaritano, eran asesinos. Entonces la religión, ¿no? Después vemos al sacerdote que enseñaba sobre el amor, ¿no es cierto? Al levita, que era un judío que decía, conocía la ley, cómo tenía que amar a su prójimo, pero ninguno cumplía. Entonces, no es una cuestión de religión. No es una cuestión de religión. La religión nos tapa la vista y no nos permite ver al herido que tenemos ahí al costado, tirado al costado del camino. Eso es lo que hace la religión. Nos tapa la vista. La religión nos quiere hacer mostrar algo y no es real. No es real. En primer lugar. En segundo lugar, podemos ver que la historia, ¿no? el secreto de esta historia, tampoco es una responsabilidad, el secreto de amar, ¿no? Amar no es una responsabilidad. O sea, no es que yo amo porque tengo que hacerlo y ya está. No, no es así. No es que nosotros cuando queremos aprender a amar, sí o sí tenemos que venir a la iglesia. No hay ningún otro lugar donde podamos aprender a amar. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde se abren las escrituras y se enseña qué es lo que Dios nos quiere hablar, nos quiere decir y nos quiere enseñar. Y entre todas esas cosas está justamente un pasaje como este que nos está hablando del amor, del cual estamos tan lejos y que no tenemos ni la más mínima idea de cómo amar. Y nos creemos que amamos muchas veces, pero estamos muy lejos de amar. Entonces, tenemos que venir a la iglesia. ¿Y por qué en la iglesia? Y porque, ¿saben qué pasa? Les voy a decir, en la iglesia es donde se abre la palabra sí o sí y se enseña. Hay que ver en qué iglesia, por supuesto. Estamos hablando de iglesias que tengan sana doctrina, que se abran las escrituras, se enseñen las escrituras, ¿no? Por el hecho de que es en la iglesia, porque en mi casa no se abre la Biblia para enseñar nada. En el barrio con los amigos no se abre la Biblia, con los vecinos no se abre la Biblia. En el trabajo no se abre la Biblia. En la escuela en la escuela no se abre. Entonces no se abre la Biblia, no se enseña nada. Hay que venir sí o sí a la iglesia para aprender a amar. Por ejemplo, nosotros no tenemos mucha idea, como recién decíamos, ¿por qué? Porque a lo mejor pensamos que hay 4 o 5 personas a las que amamos. Sí, bueno, mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá, yo los amo, realmente los amo. No amamos nada. No sabemos amar, no tenemos noción de lo que es amar. ¿Por qué? Porque como recién decíamos, dice 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. No podemos decir que amamos a nuestra esposa cuando nos casamos le decimos que la amamos, nada más. ¿Por qué? Porque después de muy poco tiempo, ya no estamos más, estamos con otra, ¿no es cierto? Sí. ¿O no? ¿O estoy equivocado?
Y lo mismo pasa con los hijos. Mientras son chiquitos son amorosos, los amamos. ¿Sí? Cuando son grandes y entran en la adolescencia y empiezan a ser delincuentes, o son alcohólicos, o son drogadictos, y ya no queremos saber más nada con nuestros hijos. No queremos saber más nada que nos traigan más problemas. Se acabó el amor. Entonces, ¿a ustedes les parece que eso es amar? ¿Ustedes creen que eso es amar? No vamos a amar nada de esa manera, porque yo no le puedo dar una orden al amor y decirle, mira, ama a esta persona, ama a esta y ama a esta. No, no puedo hacerlo eso. Entonces, el secreto de amar no es una responsabilidad mía que yo tenga que amar. No puedo amar de esa manera. Es un sentimiento que proviene de Dios. Hasta que yo no tenga una relación con Dios, entonces no voy a poder amar. Porque el que me enseña a amar es Dios a través de su palabra. Y si yo no tengo esa relación con Dios, de abrir su palabra y decirle, Señor, enséñame cómo tengo que amar, entonces nunca voy a aprender a amar. Y nunca voy a amar como Dios. En tercer lugar, el secreto de amar, vimos que, bueno, no es una religión, ¿no es cierto? El secreto de amar es una relación personal con el Señor, como recién decíamos. Recién cuando nosotros entablamos esa relación, ahí empezamos con el Señor a orar con Él, a hablar con Él, en su tiempo, presten atención. No se aprende a amar de un día para otro. En su tiempo, a medida que vamos estando con el Señor, vamos aprendiendo, tratando de escuchar, vamos pidiéndole que Él nos limpie los oídos para entender, porque muchísimas veces nos hablan y no entra por un oído, no sale por otro. La mayoría de las veces no entendemos lo que Dios nos quiere enseñar. Muchas veces se viene a la iglesia y no se entiende, el mensaje se da, y muchas veces con tanta claridad, y a veces se ve la cara de los hermanos que están, y querrá. Sí. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces pasa eso? Sí, qué lindo que tuvo el mensaje, buenísimo, perfecto. Pasa un día, pasan 2 días. Sí, ¿de qué era el mensaje? A ver, pará, a ver. Y a usted le parece, imagínense, y es Dios el que está hablando, ¿no es cierto? Y Dios es el que quiere enseñar. Imagínense qué contento debe estar Dios con su pueblo, con sus hijos, ¿no? Cuando el apóstol Juan escribe la primera carta, dice, si os amáis unos a otros, el amor de Dios se ha perfeccionado en vosotros. Si os amáis unos a otros. Pero para poder amar, yo tengo que demostrarlo. ¿Cómo yo puedo demostrar que amo a Dios? Porque ¿sabes qué pasa? A Dios todo el mundo lo ama. Vos salís a la calle y le preguntás a cualquiera, pero a cualquiera, ¿no es cierto? Cualquier atorrante que encuentre por ahí, y vos amás, sí, yo lo amo a Dios, yo lo amo a Dios. Claro, porque no lo pueden demostrar. ¿Sí? Ahora, el segundo mandamiento, ¿no es cierto?, que era similar, dijo el Señor, era amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese mandamiento, vos, al amar a tu prójimo, ahí sí demostrás que lo amás a Dios. De esa manera demostrás que amás a Dios y amás a tu prójimo, porque a Dios todo el mundo lo ama. Ahora, los comentaristas bíblicos, pensando en este pasaje del Evangelio de Lucas, comparan el hombre tirado ahí al costado del camino, ¿no es cierto?, con la humanidad. La humanidad, donde entramos todos, una humanidad perdida, ¿no es cierto?, en pecado, en corrupción y condenada a muerte. No solamente perdida en pecado, corrupción y condenada a muerte. La paga del pecado, eso lo dijo Dios, es la muerte. Y no va a cambiar. ¿Sí? Por más que venga quien venga y lo diga quien lo diga, eso no va a cambiar, porque está dicho por Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Comparan el acto del buen samaritano con la obra de Dios, ¿no es cierto?, que justamente descendió en la persona de Jesucristo para salvarnos de nuestra condenación eterna. Estábamos condenados a muerte por causa del pecado. El Señor bajó para librarnos. Hay un pasaje en el capítulo 16 de Ezequiel
que compara al pueblo de Dios con una criatura recién nacida, abandonada en el campo, ¿sí? Y muestra de qué manera Dios extiende su mano para agarrar esa criatura, una criatura que estaba abandonada, llena de sangre, ¿no es cierto? Y cómo, de qué manera él nos lava, de qué manera Él nos limpia, de qué manera nos da vida, nos cuida, nos hace crecer, nos fortalece. Porque Dios se ocupa de eso, de esas cosas, ¿no? Del pueblo de Dios. Una historia muy linda que está en Ezequiel capítulo 16. O sea, vamos a tratar de entender esto. El Señor, viendo un mundo de pecadores que habían perdido toda posibilidad de salvación, heridos por el pecado, ¿no es cierto? Él descendió en la persona de Jesucristo a donde estaba el pecador y escuchen bien, mediante su muerte y su resurrección, ¿no es cierto? Él cubrió toda nuestra desnudez, sanó todas nuestras heridas, limpió toda nuestra vida, limpió toda nuestra alma, nos aseguró toda una eternidad. ¿No es cierto? ¿Con qué lo hizo? Nada más ni nada menos que con el remedio extraído de su propio corazón. Después de esto, ¿qué más hizo? Ya está, y ahí, bueno, nos llevó a un lugar de seguridad, ¿sí? Que es la iglesia, y ahí ya está, nos dejó ahí y nos puso en ese lugar. Nos proveyó para todas nuestras necesidades espirituales, nos dejó el Espíritu Santo. Y termina Él mismo haciéndonos la promesa de que nos va a volver a buscar. O sea que el próximo evento de Dios es venir a buscar a su iglesia, porque eso fue lo que dijo cuando fue levantado al cielo. Lo tenemos en la palabra. Termina el libro de Apocalipsis diciendo el mismo Señor Jesucristo, ciertamente vengo en breve. Así que estamos esperando como su pueblo, como hijos suyos, como su familia, ¿no es cierto? Como su cuerpo, estamos esperando esa pronta venida del Señor a buscar, para encontrarnos con Él para siempre, y ahí sí para siempre. Y junto con millones de hermanos, compartir, alabar, darle gracias al Señor. No sé, no podríamos llegar a imaginar cuál es el lugar que el Señor está preparando para nosotros. Así que lo que sí podemos ver es que el Señor Jesucristo es nuestro buen samaritano. Él es nuestro buen samaritano. ¿Por qué? Porque así como Él fue un buen samaritano para nosotros, que nos levantó en ese camino que íbamos cabeza abajo, ¿no es cierto?, donde estábamos totalmente perdidos. Bueno, ahora yo tengo que tratar de ser un buen samaritano, ¿para qué? Para los que me rodean. ¿No sé por qué? Porque nosotros ahora sí podemos amar. Porque Él nos amó primero, porque Él nos está enseñando a amar a través de estos pasajes y de muchos otros, ¿no es cierto? Nos está enseñando a amar. Y nos dejó el Espíritu Santo para que lo podamos hacer, para que podamos obedecerlo. No podemos decir no podemos, ¿sí? Entonces tenemos que saber qué cosa, que estamos en deuda con el Señor. ¿Sí? Estamos en deuda con el Señor por todo lo que Él hizo, hace y va a seguir haciendo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál sería una pequeña reflexión? Bueno, hace todo el bien que puedas por este mensaje que acabamos de leer. Hace todo el bien que puedas a todas las personas que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, por todo el tiempo que puedas, ¿sí? Porque así es como el Señor espera que amemos, de esa manera. Ahora, prestemos atención a esto. Por eso yo decía que muchas veces pasa en la iglesia de que sí, está muy lindo, pero entra por un lugar y dice, no, que nuestra oración sea, Señor, háblame a mi mente y a mi corazón, para que pueda entender qué es lo que vos me querés decir. Si nosotros vimos todo este pasaje, vemos de qué manera Dios nos quiere enseñar a amar, ¿no es cierto? Y nos vamos con la idea de decir, y sí, pero la verdad que sí,
pero es dificilísimo esto. ¿Quién puede amar así de esa manera? ¿No es cierto? Bueno, ya estamos mal. De entrada entramos con una actitud completamente negativa a algo que Dios nos dice que podemos hacer. Imagínense. Algo que Dios nos dejó acá como ejemplo para que lo hagamos, le estamos diciendo, no, es imposible. Te equivocaste en eso que dejaste escrito. Entonces, no es esa la manera. No tenemos que irnos pensando acá. Lo que sí, si vemos que Dios nos dejó acá su palabra, ¿no es cierto? Y que nos dejó algo escrito, lo que tenemos que tratar de hacer, ¿no? Es que nuestro pensamiento tiene que ser, bueno, ahora voy a empezar a orar a Dios. A partir de ahora voy a empezar a pedirle a Dios que me ayude y que me enseñe a amar como Él quiere. ¿Por qué? Porque no es imposible, porque para eso me dejó el Espíritu Santo. Y así como me dejó el Espíritu Santo, podemos decir juntamente con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no más. No puedo, no quiero, no sé, no sirvo. No, con Dios no se puede. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? Entonces, si empezamos en esa actitud, lo primero que tenemos que saber es tener una plena seguridad, que el apóstol se lo dice en la segunda carta de los Corintios, examínense ustedes, a ver si realmente son creyentes o no. ¿Qué pasaría si Cristo viene a buscar a la iglesia? ¿Ustedes están seguros que se van con la iglesia o se quedan acá? No va a haber segundas oportunidades para nadie, para nadie. ¿Por qué? Porque Dios mismo estableció que los hombres mueran una sola vez y después de eso a esperar el día del juicio. Entonces, Dios sigue dando oportunidades a través de los mensajes a la iglesia. Esperemos que la iglesia, ¿no?, pueda entender que la palabra del Señor la dejó para cada uno de nosotros y que empecemos a tener esta relación con Él y hablar con Él. Él nos habla a través de la palabra, nosotros le podemos contestar a través de las oraciones y tener esa relación con nuestro Padre. Es lo más hermoso que nos pudo haber pasado en toda, no nuestra vida, en toda nuestra eternidad. Porque el hecho de que nos hayamos encontrado un día con Dios es el hecho de saber que vamos a tener una eternidad asegurada en el cielo. Así que bueno, espero que el Señor los bendiga, que a través de este pasaje de la Escritura hayamos podido ver lo lejos que estábamos de interpretar lo que es amar, ¿no? ¿No es cierto? Pues el Señor, cuando hay en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el sermón del monte, el Señor está enseñando y diciendo cosas y nos pregunta, ¿y si amas a los que te aman? ¿Qué recompensa vas a tener? ¿No hace lo mismo todo el mundo? Bueno, entonces, todo ese tipo de palabras que salen de la Escritura son palabras de vida, ¿no es cierto? Son palabras para cada uno de nosotros, ¿no? Dios quiera que el Señor los bendiga, que haya hablado a su corazón. Si el Señor lo permite, la próxima semana estaremos con otro pasaje de la Escritura. Bendiciones.